Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Anthony y sean bienvenidos a un nuevo video del canal Mundo Hamster Perú. En esta ocasión veremos un nuevo tema que son las metodologías ágiles. Hoy hablaremos de la primera metodología ágil que es Scrum. Empecemos. ¿Qué es Scrum? Scrum es un marco de trabajo de procesos que ha sido usado para gestionar el desarrollo de productos complejos desde principios de los años 90. Scrum no es un proceso o una técnica para construir productos. En lugar de eso, es un marco de trabajo dentro del cual se pueden emplear varias técnicas y procesos. El equipo Scrum o Scrum Team. El equipo Scrum consiste en un dueño de producto, Product Owner, el equipo de desarrollo, Development Team, y un Scrum Master. Los equipos Scrum son autoorganizados y multifuncionales. El modelo de equipo en Scrum está diseñado para optimizar la flexibilidad, la creatividad y la productividad. El dueño de producto o Product Owner. El dueño de producto es el responsable de maximizar el valor del producto y del trabajo del equipo de desarrollo. Para que el dueño de producto pueda hacer bien su trabajo, toda la organización debe respetar sus decisiones. El dueño del producto es la única persona responsable de gestionar la lista de producto, que incluye 4 puntos. 1. Expresar claramente los elementos de la lista de producto. 2. Optimizar el valor del trabajo desempeñado por el equipo de desarrollo. 3. Asegurar que la lista de producto es visible, transparente y clara para todos. Y 4. Asegurar que el equipo de desarrollo entienda los elementos de la lista del producto al nivel necesario. El equipo de desarrollo o Development Team. El equipo de desarrollo consiste en los profesionales que desempeñan el trabajo de entregar un incremento de producto terminado, que potencialmente se pueda poner en producción. Al final de cada sprint, solo los miembros del equipo de desarrollo participan en la creación del incremento. Tamaño del equipo de desarrollo. Tener menos de 3 miembros en el equipo de desarrollo reduce la interacción y resulta en ganancias de productividad más pequeñas. Tener más de 9 miembros en el equipo requiere demasiada coordinación. Los equipos de desarrollo grandes generan demasiada complejidad como para que pueda gestionarse mediante un proceso empírico o basado en la experiencia. El Scrum Master. El Scrum Master es el responsable de asegurar que Scrum es entendido y adoptado. Los Scrum Master hacen esto asegurándose de que el equipo Scrum trabaje ajustándose a la teoría, práctica y reglas de Scrum. El Scrum Master es un líder que está al servicio del equipo Scrum. Eventos de Scrum. En Scrum existen eventos predefinidos con el fin de crear regularidad y minimizar la necesidad de reuniones no definidas en Scrum. Todos los eventos son bloques de tiempo, time boxes, de tal modo que todos tienen una duración máxima. Una vez que comienza un sprint, su duración es fija y no puede cortarse o alargarse. El sprint. El corazón de Scrum es el sprint. Es un bloque de tiempo, time box, de un mes o menos durante el cual se crea un incremento de producto terminado. Cada nuevo sprint comienza inmediatamente después de la finalización del sprint previo. Cancelación de un sprint. Un sprint puede ser cancelado antes de que el bloque de tiempo llegue a su fin. Solo el dueño del producto tiene la autoridad para cancelar el sprint, aunque puede hacerlo bajo la influencia de los interesados, del equipo de desarrollo o del Scrum Master. Un sprint se cancelaría si el objetivo del sprint llega a ser o quedar obsoleto. Reunión de planificación de sprint o Sprint Planning Meeting. El trabajo realizado durante el sprint se planifica en la reunión de planificación de sprint. Este plan se crea mediante el trabajo colaborativo del equipo Scrum completo. La reunión de planificación de sprint tiene un máximo de duración de 8 horas para un sprint de un mes. El objetivo del sprint o Sprint Goal. El objetivo del sprint es una meta establecida para el sprint que puede ser alcanzada mediante la implementación de la lista de producto. El objetivo del sprint puede representar otro nexo de unión que haga que el equipo de desarrollo trabaje en conjunto y no en iniciativas separadas. El Scrum diario o Daily Scrum. El Scrum diario es una reunión con un bloque de tiempo de 15 minutos para que el equipo de desarrollo sincronice sus actividades y cree un plan para las siguientes 24 horas. El Scrum diario se realiza a la misma hora y en el mismo lugar todos los días para reducir la complejidad. Durante la reunión, cada miembro del equipo de desarrollo responde estas 3 preguntas. 1. ¿Qué hice ayer que ayudó al equipo de desarrollo a lograr el objetivo del sprint? 2.
¿Qué haré hoy para ayudar al equipo de desarrollo a lograr el objetivo del sprint? 3. ¿Veo algún impedimento que evite el equipo de desarrollo o yo logremos el objetivo del sprint? Revisión del sprint o sprint review. La revisión del sprint incluye los siguientes elementos. 1. Los asistentes son el equipo Scrum y los interesados clave invitados por el dueño de producto. 2. El dueño de producto explica qué elementos de la lista de productos se han terminado y cuáles no se han terminado. 3. El equipo de desarrollo habla acerca de qué fue bien durante el sprint, qué problemas aparecieron y cómo fueron resueltos esos problemas. Y 4. Revisión de la línea de tiempo, presupuesto, capacidades de potenciales y mercado para la próxima entrega prevista del producto. Retrospectiva de sprint o sprint retrospective. La retrospectiva de sprint es una oportunidad para el equipo Scrum de inspeccionarse a sí mismo y crear un plan de mejoras que sean abordadas durante el siguiente sprint. El propósito de la retrospectiva de sprint es 1. Inspeccionar cómo fue el último sprint en cuanto a personas, relaciones, procesos y herramientas. 2. Identificar y ordenar los elementos más importantes que salieron bien y las posibles mejoras. Y 3. Crear un plan para implementar las mejoras a la forma en la que el equipo Scrum desempeñe su trabajo. Artefactos de Scrum. Son 3 y los menciono a continuación. 1. Lista de producto o Product Backlog. La lista de producto es una lista ordenada de todo lo que podría ser necesario en el producto. Una lista de producto nunca está completa. La lista de producto es dinámica, cambia constantemente para identificar lo que el producto necesita para ser adecuado, competitivo y útil. 2. Lista de pendientes del sprint o Sprint Backlog. La lista de pendientes del sprint es una predicción hecha por el equipo de desarrollo acerca de qué funcionalidad formará parte del próximo incremento y del trabajo necesario para entregar esa funcionalidad en un incremento terminado. 3. Incremento. El incremento es la suma de todos los elementos de la lista de productos completados durante un sprint y el valor de los incrementos de todos los sprints anteriores. Al final de un sprint, el nuevo incremento debe estar terminado, lo cual significa que está en condiciones de ser utilizado y que cumple la definición de terminado del equipo Scrum. Transparencia de los artefactos. Scrum se basa en la transparencia, en la medida en que la transparencia sea completa. Estas decisiones tienen una base sólidas. En la medida en que los artefactos no son completamente transparentes, estas decisiones pueden ser erróneas, el valor puede disminuir y el riesgo puede aumentar. La transparencia no ocurre de la noche a la mañana, sino que es un camino. Hasta aquí hemos llegado. No se pierdan los próximos videos donde hablaremos de otros tipos de metodologías ágiles. Eso ha sido todo por este video. Si les gustó, denle un me gusta y suscríbanse a mi canal para más videos. Hasta la próxima. Cuídense.